resolver otro ejercicio aplicando la ley de Char y Gay-Lussac, que dice 100 centímetros cúbicos de oxígeno a 27 grados Celsius se calientan hasta 100 grados Celsius y qué volumen ocupará si el proceso es isobárico. Fíjense que el volumen 1 es 100 centímetros cúbicos. La temperatura 1, la temperatura inicial, son 27 grados Celsius, así que ya eso podemos ubicarlos en las condiciones iniciales en donde colocamos nosotros nuestro recipiente. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Volumen 1, 100 centímetros cúbicos. Temperatura 1, 27 grados Celsius. Vamos a indicar bien los centímetros cúbicos. Ahora, fíjense que el gas se calienta hasta 100 grados Celsius. Eso es la temperatura 2, la temperatura final. Y me pide averiguar el volumen. Entonces tengo que averiguar el volumen 2 o el volumen final. Bien. Entonces, el volumen 2 es el que tengo que averiguar. Y la temperatura 2 o temperatura final que se calienta el gas es de 100 grados Celsius. Todo esto, este proceso ocurre a presión constante. ¿Por qué? Porque en la pregunta me dice ¿qué volumen ocupará si el proceso es isobárico? Que sea isobárico significa que la presión es constante. Si la presión es constante, tengo que aplicar la segunda ley de Char y Gay-Lussac, cuya expresión matemática es la siguiente. El volumen 1 dividido el volumen 2 es igual a temperatura 1 dividido temperatura 2. Pero antes de resolver todo, fíjense que las temperaturas están en grados Celsius. Lo tengo que pasar hacia la escala Kelvin. Entonces tenemos la temperatura 1 que es igual a 27 grados Celsius. Les tengo que sumar 273. Esto me da un total de 300 Kelvin. Y la temperatura 2 que tenemos 100 grados Celsius más 273, esto me da un total de 373 Kelvin. Las temperaturas ya están pasadas, por lo tanto ahora solo cuesta resolver. Bien, fíjense que tenemos que despejar el volumen 2 o el volumen final, ¿sí? Entonces, fíjense que el volumen 2 está dividiendo, va a pasar multiplicando. Vamos a tener que hacer doble despeje, entonces vamos a tener volumen 1 es igual a temperatura 1 por volumen 2, todo esto va a estar dividido por temperatura 2. Bueno, ahora tengo que hacer nuevamente el despeje. Entonces, fíjense, la temperatura 2 que está dividiendo pasa multiplicando al volumen 1 y la temperatura 1 que está multiplicando al volumen 2 pasa dividiendo. Porque yo tengo que averiguar el volumen final, el volumen 2. Entonces nos queda volumen 1 por temperatura 2, todo esto me queda dividido, todo esto dividido temperatura 1 y todo esto es igual a el volumen 2, el volumen final, lo que yo tengo que averiguar. Bien, entonces, teniendo ya el despeje de la ecuación, vamos a resolver reemplazando con las variables por los números, ¿sí? El volumen 1 es de 100 centímetros cúbicos. Después coloco los centímetros cúbicos. Por la temperatura 2 es 373 grados Celsius. Kelvin, perdón. 373 Kelvin. Todo esto me quedaría dividido la temperatura 1 que es 300 Kelvin. ¿Sí? Todo esto es igual al volumen 2. Y ya vamos por finalizado, no sin paciencia. Volumen 2, bien. Fíjense que tanto en el numerador como en el denominador tenemos Kelvin. Entonces lo tenemos que cancelar. Lo cancelo. Y fíjense que la unidad que me va a quedar como resultado es centímetros cúbicos, ¿sí? Que es el valor de volumen. Entonces, esta cuenta, si ustedes hacen la cuenta, 100 por 373 Kelvin dividido 300 Kelvin, pero los Kelvin los cancelamos, así que no tenemos unidad de Kelvin. Todo esto me da un total de 124,33 centímetros cúbicos. Todo esto es el volumen 2, ¿sí? Fíjense que
la temperatura en Kelvin, las unidades de Kelvin se cancelaron y por eso llego al resultado de 124,33 en unidades de centímetros cúbicos. Y este es el resultado del ejercicio.